Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde cada semana desentrañamos los misterios, las historias y las emociones que nos hacen vibrar. Hoy prepárense para una inmersión profunda en el mundo del amor y la conexión, porque vamos a hablar de una pareja que ha cautivado a millones, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo leen. Aunque su relación haya sido objeto de muchas especulaciones y momentos de silencio, hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre lo que se sabe, lo que se rumorea y sobre todo, sobre cómo este amor, o esta conexión, ilumina la noche como estrellas. Si les gustan este tipo de historias, si disfrutan de las confesiones sinceras y de desentrañar las complejidades de las relaciones en el ojo público, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos por completo, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. ¡Vamos allá! Cuando pensamos en Demet Özdemir y Can Yaman, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de Sanem y Can, los protagonistas de la exitosa serie Erkenzikuş. La química entre ellos en pantalla era innegable, eléctrica, palpable. Y es precisamente esa magia que traspasó la ficción, o al menos, eso es lo que muchos de nosotros sentimos y lo que la prensa turca y las redes sociales no han dejado de comentar desde hace años. Hoy no vamos a inventar nada, claro está, sino a recopilar lo que se ha dicho, lo que se ha visto y lo que, con un poco de intuición, podemos deducir sobre esta historia. Demet, conocida por su carisma y su talento, y Can, el galán que ha conquistado corazones a nivel internacional, formaron una pareja que para muchos era simplemente perfecta. El inicio de su relación, o al menos de los rumores más fuertes, coincidió con el auge de Erkenzikuş. Las entrevistas conjuntas, las miradas cómplices en los eventos, las publicaciones en redes sociales que parecían alimentar la especulación, todo creaba un ambiente de romance que muchos seguidores deseábamos que fuera real. Y en cierto modo, lo fue. Demet en diversas ocasiones ha hablado de Can, y aunque a veces con cautela, sus palabras siempre han reflejado un cariño y un respeto profundos. Recuerdo haber visto una entrevista en la que Demet, preguntada directamente sobre Can, sonrió de una manera que lo decía todo. No confirmó ni negó explícitamente, pero la forma en que sus ojos brillaban, la dulzura en su voz al pronunciar su nombre, transmitía una conexión especial. Ella ha mencionado que Can es una persona muy cercana, alguien con quien podía ser ella misma, y que valoraba enormemente su apoyo y su compañía durante los difíciles momentos que a veces vienen de la mano de la fama. No es fácil mantener una relación cuando cada uno de tus movimientos es analizado por miles de personas. La presión mediática, las constantes preguntas sobre el futuro, las interpretaciones de cada gesto, pueden ser abrumadoras. Demet, de hecho, ha sido bastante abierta sobre cómo lidia con esta exposición. Ha dicho en entrevistas que intenta mantener su vida privada lo más privada posible, pero que entiende que al ser figuras públicas, hay un interés natural por conocer más sobre sus vidas. Y en el caso de Can, ese interés se multiplicó exponencialmente. Él, por su parte, también ha tenido palabras de admiración para Demet. Ha resaltado su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y su gran corazón. Ha dicho que ella es una persona muy fuerte con una gran personalidad y que le inspira. La relación entre ellos, cuando se hizo más pública o al menos más evidente, estuvo marcada por viajes, vacaciones y momentos de ocio compartidos. Las fotos que se filtraban, las historias de Instagram que publicaban por separado pero que al unirlas, contaban una historia de complicidad, avivaban aún más la llama de los rumores. Se les veía felices, relajados, disfrutando de la compañía mutua. Y eso, para los fans, era suficiente para alimentar la esperanza de que su amor era tan real como los personajes que interpretaban. Sin embargo, como en toda historia, hubo giros inesperados. La relación, o lo que se percibía como tal, tuvo sus altibajos. Se rumoreó una ruptura, luego un regreso, y la confusión se apoderó de los seguidores. Demet, en una entrevista bastante reciente, abordó el tema de su relación con Can, y lo hizo con una madurez y una honestidad que realmente admiro. Explicó que aunque hubo un tiempo en el que compartieron una relación muy especial, la vida tiene sus propios caminos y a veces las cosas cambian. No se detuvo en detalles escabrosos ni en reproches, sino que habló de la importancia del respeto y de guardar los buenos recuerdos. Ella mencionó que independientemente de si la relación sentimental continuó o no, el cariño y el respeto mutuo siempre estuvieron presentes. Y creo que eso es algo muy valioso. No todas las relaciones terminan de la mejor manera, y cuando dos
Onas han compartido tanto, es un signo de madurez y de buena voluntad que puedan mantener una conexión positiva. Demet ha dicho que Khan es una persona a la que siempre recordará con cariño y con quien tiene un vínculo especial. Y esa frase, vínculo especial, es la que realmente me resuena. No siempre se trata de un amor romántico para toda la vida, sino de las huellas que dejamos en el corazón de las personas que han sido importantes para nosotros. Lo que es innegable es la admiración que Demet siente por la trayectoria de Khan. Ha sido testigo de su ascenso meteórico, de cómo ha conquistado mercados internacionales, y siempre ha hablado con orgullo de sus logros. Y él, a su vez, ha defendido públicamente a Demet en más de una ocasión, mostrando su lealtad y su apoyo. Estos gestos, aunque puedan parecer pequeños, son significativos en un mundo donde la competencia y las envidias a veces prevalecen. Lo interesante de su conexión es cómo ha evolucionado. Al principio era la química de los actores que interpretaban a enamorados. Luego se convirtió en la chispa de una posible relación real. Y ahora, incluso si no están juntos en un sentido romántico, parece haber quedado un lazo de amistad y respeto. Demet ha explicado que para ella es importante mantener una buena relación con las personas con las que ha compartido momentos importantes en su vida, y Khan, sin duda, es una de ellas. Ella ha aprendido mucho de esa experiencia, y él también. Y ambos han sabido canalizar esa energía y ese aprendizaje en sus carreras, que siguen brillando con luz propia. Demet, en particular, ha demostrado una gran resiliencia y un talento innegable. Ha participado en proyectos muy diversos, ha explorado diferentes facetas de su actuación y ha conquistado al público con su versatilidad. Y siempre, cuando se le pregunta por Khan, hay una mezcla de nostalgia y de afecto genuino en su voz. Es como si recordara con dulzura un capítulo importante de su vida. Ella ha dicho que el amor, en todas sus formas, es lo que nos impulsa, lo que nos da fuerza. Y aunque las relaciones cambien, el amor y el respeto que se puedan haber construido, eso permanece. Y es que al final, ¿qué es lo que une a las personas? La conexión, la complicidad, la capacidad de entenderse sin necesidad de muchas palabras. Y eso es lo que veíamos entre Demet y Khan, tanto en la ficción como, se intuía, en la vida real. Es esa luz que, aunque no siempre visible, ilumina el camino. Y cuando hablamos de iluminar la noche como estrellas, no me refiero solo a un amor apasionado y fulgurante, sino también a esa huella imborrable que dejan las personas importantes en nuestras vidas. Son como estrellas que incluso cuando desaparecen del horizonte, siguen brillando en nuestra memoria y en nuestro corazón. Demet ha aprendido a navegar por las aguas, a veces turbulentas, de la fama y las relaciones públicas. Ha sabido separar lo que es público de lo que es privado, y ha protegido su intimidad con valentía. Y a través de sus palabras hemos podido vislumbrar la persona que es, una mujer fuerte, sensible, profesional y con una gran capacidad para el amor y el afecto. Su relación con Khan, ya sea pasada o presente, ha sido una parte de su historia, una experiencia que la ha marcado y la ha hecho crecer. Y es hermoso ver cómo ella, con esa luz propia que la caracteriza, sigue adelante iluminando el escenario y la vida de quienes la rodean. Así que, mis queridos seguidores, como pueden ver, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que nacen bajo el foco de los medios, tienen sus propias complejidades, sus momentos de luz y sus momentos de transición. Lo importante es lo que queda, los aprendizajes, el respeto y el cariño que se construyen. Y en el caso de Demet, su forma de hablar de Khan, de recordar su tiempo juntos, es una muestra de esa madurez y de esa capacidad de valorar las conexiones humanas. Para resumir, hemos hablado de cómo la química entre Demet Özdemir y Can Yaman trascendió la pantalla, de las especulaciones y la atención mediática que rodearon su relación, y de cómo Demet, con una gran honestidad y madurez, ha abordado el tema, destacando siempre el respeto y el cariño mutuo. Hemos visto cómo, a pesar de los giros que la vida da, las conexiones importantes dejan una huella imborrable, como estrellas que iluminan nuestro cielo. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el mundo del amor y las relaciones en el ojo público. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya aportado algo nuevo o les haya hecho reflexionar. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen en las conexiones que trascienden las relaciones románticas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada.
Nos vemos la próxima semana con más historias fascinantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.